La iglesia, estamos viendo la iglesia, un concepto bíblico. Esta es la otra, es una serie, trae una secuencia, hermanos, por si ustedes quieren, en nuestra página de internet, nada más la buscan con ese título y hay número 1, 2, 3. CDs también, pueden nada más pedir la serie de la iglesia, un concepto bíblico. Y estamos en Hechos capítulo 2, abran su Biblia en Hechos capítulo 2. Cada vez que reflexionamos en este tema, me gusta leer desde el versículo 37 al versículo 47. Desde el versículo 37 al versículo 47 de Hechos capítulo 2. Dice la Escritura: al oír esto, recuerdan que fue la primera predicación del apóstol Pedro, cuando empezaron a hablar en lenguas y ver un ruido, etcétera, y predicaban el Evangelio. Hubo confusión también, dice, al oír esto, Pedro, después predicó, dice, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que iban siendo salvos. Mantenga su mirada o su dedo, también dice en el versículo 43, porque miren lo que sucedió. Según el versículo 43, sobrevino temor a toda persona, pero muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Maravillas y señales, en el texto original, son dos palabras que pintan muy bien lo que quiere decir el apóstol Lucas al escribir el libro de los Hechos. Maravillas es como wonder, o sea, cosas que dejan a la gente como así. Esa es una maravilla, eso es lo que indica esa palabra. Pero señal es interesante, porque señales, la mejor ilustración de esa palabra, ¿saben cuál es? Es como un dedo apuntando hacia algo. Es decir, el punto no es la señal en sí misma, sino la señal es como un dedo que apunta a una verdad. Lo que estos hombres están hablando con respecto a Dios es verdad, y Dios lo está respaldando. Es decir, miren que esto es verdad. Mucha gente se concentra en el dedo y en lugar de ver a dónde apunta el dedo. Entonces no caigamos en ese gran error. Las señales tienen un propósito, hermanos, y es apuntar. Es como la mano de Dios diciendo: mira eso y cree lo que está diciendo, que yo mismo lo estoy respaldando. Maravillas y señales, Dios respaldaba lo que ellos proclamaban. Pero debemos notar que los apóstoles tenían que tener fe en lo que proclamaban, para actuar y que se realizaran esas maravillas y señales. ¿Están de acuerdo? Es decir, si no tenían fe, obviamente no iban a actuar. Ellos
Y Dios no iba a glorificar su nombre por medio de maravillas y señales. Tenían que confiar, y eso es la fe en la verdad de lo que Cristo vino a predicar. Nosotros necesitamos ejercitar confianza o fe en lo que ya está escrito. Porque si no tenemos esa fe, nos vamos a quedar paralizados y no vamos a actuar. Y Dios no se puede glorificar de esa manera. En otras palabras, para que Dios actuara y se realizara la maravilla o señal, los apóstoles al menos debían orar y mostrar fe en el poder del Señor. Y eso era lo que hacían. Maravillas y señales eran hechas, dice la Escritura, por los apóstoles. Porque recuerdan cuando que Jesucristo los comisionó específicamente: vayan, proclamen, hagan discípulos a las naciones, a toda la gente. Y de la misma manera, el día de hoy, cuando los creyentes actuamos en fe, escuchen, no es la fe viva, hermano, lleva a la acción. Fe muerta es nada más si creo, sí, confío, y te paralizas ahí, no actúas. La fe sin obras es muerta, esa no es una fe genuina. Una fe en una persona que no muestra, que no tiene obras, eso hay que cuestionarlo. Y no tengamos miedo de decir, realmente asegúrate si tú eres cristiano o no eres cristiano. Realmente asegúrate de lo que es cuando tú dices que tienes fe en Jesucristo. Porque la fe, dice la Escritura, la fe sin obras, si no tiene obras, esa fe es muerta, y una fe muerta no salva a nadie. Pero ya pensando en los hijos de Dios, cuando nosotros los hijos de Dios, los creyentes del día de hoy, actuamos en fe, veremos la mano del Señor manifestarse de una manera poderosa. Amén, hermanos. Entonces entendemos, vean, que estos milagros de los apóstoles, milagros de esta magnitud que se hicieron, fueron algo temporal. El libro de los Hechos narra esto fue lo que sucedió. Pero recuerden que el libro de los Hechos no es necesariamente un libro doctrinal, como las epístolas del apóstol Pablo, Juan, Pedro, que tenemos después del libro de los Hechos, que empieza Romano. El libro de los Hechos simplemente está el apóstol escribiendo, miren lo que sucedió. Y alguien lo pinta muy bien, habla de todo el Antiguo Testamento. Recuerdan que es la preparación del nuevo pacto, de la venida del Mesías. Los evangelios es la presentación. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el tiempo antes de la cruz, de la muerte y resurrección, ese periodo es como la presentación. Aquí está la preparación, los evangelios, la presentación. Aquí está, miren, el esperado, el Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad. El libro de los Hechos es la propagación del mensaje. Se propagó, esto es lo que sucedió. Miren cuántas maravillas, cuántas señales se está propagando. Todos decían simplemente: Jesucristo resucitó, Jesucristo es el verdadero, el Hijo de Dios. Pero en las epístolas viene la explicación de lo que es el nuevo pacto, la doctrina del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, todo esto tuvo un propósito. Esas señales y esas maravillas y señales eran un dedo de Dios apuntando a que la gente creyera. Pero la vida cristiana no se vive por vista. El día de hoy es por fe. Entonces, por eso es muy importante que debemos de tener en cuenta cuando vamos al libro de los Hechos. El evangelio el día de hoy se recibe por fe en la obra terminada de Jesucristo. Jesucristo mismo, recuerdan, le dijo al apóstol Tomás: bienaventurado los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. ¿Alguien me movió eso? Juan 20:29. Ahora sí, con un poquito ahí, hermano. Dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Recuerdan la historia de Tomás? Que Cristo había resucitado entre los muertos, pero él dijo: hasta que yo pusiera mi dedo, yo viera las heridas y la lanza, la herida de la lanza. Dijo: hasta ese momento, si no, no voy a creer. Y Cristo vino y cuando se presentó otra vez,
lo llamó a él y le dijo eso. De hecho, fue un reproche a su incredulidad, porque no debe de esperar ver para creer. ¿Entiendes? No, eso es ofensivo al Señor Jesucristo, a la persona, Él es digno de ser creído. Y no podemos estar, Señor, hasta no ver, no creer, no. Sin embargo, esto no significa que Dios el día de hoy no hace o no puede hacer más maravillas y señales. De ninguna manera significa, no vamos a decir, eso fue algo del pasado y el día de hoy ya no sucede ni una maravilla ni una señal. No se puede decir eso porque es obvio, es obvio, hermanos. Dios sigue manifestándose y sigue mostrando realmente señales y maravillas el día de hoy. Tal vez no exactamente como ellos, pero de una manera diferente. Y muchas veces ustedes saben que son señales que uno dice solamente Dios. Solo Dios, o sea, no tiene ninguna otra explicación. Es un milagro. Violación de todas las leyes de la naturaleza, podemos decir. Pero Dios es el creador, Dios es soberano. Él hace lo que le place y cuando le place. Pero las maravillas y señales, les digo, pueden ser diferentes. En este tiempo, ustedes saben, resucitaban muertos algunos de los apóstoles, simplemente en ese momentito. Y esa es una manera en que Dios lo hace. No es necesariamente, hermanos, un proceso de 1 año, 2 años, pero lo que ellos vivieron es por eso que los dejaba atónita a la gente, totalmente asombrada, porque un cojito un adulto nació cojo, nunca jamás caminó, un paralítico. Y decirle, levántate, agarra tu camilla y vete a tu casa. Y en ese momento, hermanos, en ese momento ese hombre se levantó. Eso es para dejar a cualquier persona con la boca abierta. Muertos también. El apóstol Pablo, recuerdan a Eutico, que estaba allá en el 3er piso y Pablo predicó largo. No, si ustedes creen que yo predico largo, hermano, el apóstol Pablo predicaba mucho más largo. Horas. Y se cayó este joven de la ventana y murió. Murió, estaba muerto. ¿Y qué hizo el apóstol Pablo? Simplemente, hermano, en el nombre, en el poder de Jesucristo, lo resucitó a un muerto. Y no vemos necesariamente eso como la norma el día de hoy, muertos siendo resucitados en el nombre de Cristo, pero sí vemos, escuchen bien, sí vemos muertos espiritualmente siendo resucitados espiritualmente. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso, hermano, créame que es un milagro mayor que un muerto literal reciba la vida. Resucitar a un muerto espiritual, hermanos, el día de hoy sería más milagro. Es más milagro ver, escuchen, a un pervertido, sanguinario, criminal ser totalmente regenerado por el Espíritu Santo que ver a un hombre ser resucitado entre los muertos. Créanme, eso es una obra es un milagro. La salvación de individuos, de seres humanos, es un milagro de Dios. Nadie puede cambiar el corazón de un ser humano. Nadie, absolutamente. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Ese hombre resucitado físicamente sería igual a como era antes de haber muerto. Como cuando Cristo murió, ¿saben ustedes que hubo muertos que resucitaron? Se levantaron. ¿Y qué pasó? Ellos seguían siendo igual. Nada más que resucitó otra vez. Y volvieron a morir. Pero entonces el día de hoy que resuciten un muerto, él sería igual, con el mismo corazón pervertido. Pero cuando Cristo, el hombre regenerado, nunca más será igual a como era antes. Un ser humano regenerado, y una vez más aquí les hablo de nuestro hermano Christopher. Hermanos, homosexual declarado, salido del closet, odiando todo el cristianismo, negando, contradiciendo. No me digan que no es un milagro, hermanos. Fue regenerado. No fue la psicoterapia moderna. ¿Entienden? No. Fue el poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo regeneró, le dio nueva vida.
y con la nueva vida viene una nueva identidad, y eso es exactamente algo esencial o raíz en los problemas de la gente, hermanos, que no tiene identidad y que dice que es hombre o que es mujer o que es homosexual o lesbiana. La raíz es su identidad. No tienen identidad hasta que no tienen identidad verdadera, ¿cierto? Agarran su identidad de lo que están siendo bombardeados el día de hoy, pero hasta que vienen a su verdadera identidad en Cristo Jesús, entonces ahora sí experimentan libertad. Este es un milagro, es un milagro. Se necesita un milagro de Dios para transformar el corazón del ser humano, y solo basta ver lo desesperados que están los gobernadores para lograr que el ser humano se porte bien. ¿Se han dado cuenta? Ya no saben qué más hacer la sociedad. Uno dice más cárceles, otros no, que más terapia, más esto, más el otro. Ya no saben a quién echarle la culpa. Los demócratas, no los republicanos, que Bush, que Trump, que Obama. No saben. El racismo, menos racismo, entonces va a haber. No, esa no es la solución. Tristemente vemos el desespero de los gobiernos. Más policías aquí, más policías acá, y las comunidades se quedan. Es que no hay policías. ¿Ustedes creen que la existencia de más policías va a regenerar el ser humano? Y ya se va a portar bien. No, más policías simplemente es más ideas para ver cómo le van a hacer ahora. A seguir haciendo lo mismo. La perversión, el crimen. Más policía, obviamente, cuando está la policía es la ley nada más, pero cambia el corazón. No, es la ley, el garrote, ahí está. No lo hagas nada. Y nada más cuando así, ya lo hizo. ¿Es cierto? Ese es el ser humano sin Dios. No pueden cambiar el corazón humano. La psicología, ni la psiquiatría, ni ningún estilo o método de la psicoterapia moderna jamás podrán transformar el corazón del ser humano. Es un hecho. La regeneración viene por el poder de Dios, hermanos. La reformación puede venir por terapias y cárceles y golpes nada más. Eso es reformación, pero no es regeneración. La sociedad sin Dios culpa esto, culpa el otro, culpa aquello, culpa todo, pero no aceptan que el problema principal del ser humano es un corazón sin Dios. Esa es la raíz. Esa es la raíz del ser humano. Está muerto espiritualmente y necesita vida. Y ahí tenemos que ser claros. Cuando hablemos nosotros de nuestra fe allá afuera a la gente, es importante que entendamos bien que la raíz del problema del ser humano no es que es pecador y que necesita perdón. Es verdad que es pecador y necesita perdón, pero ya fue perdonado hace 2000 años. No caigamos en ese error cuando evangelicemos, decir es que eres pecador y que tienes que perdonarte Dios. No es el problema principal. El problema principal de la raza humana es más serio, que es pecador y que necesita perdón. Aunque esto es verdad. Es que está muerto espiritualmente y necesita vida espiritual. Y para eso se necesita un milagro, el milagro de la regeneración. ¿Cómo podemos ver nosotros más milagros el día de hoy? Bueno, actuando en fe. El problema no es con Dios, el problema no es con Dios. El Señor ahí está listo. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 1 versículo 8 cuando dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo? Y ahora me van a ser testigos. El poder es para hablar de Cristo Jesús, y entre más hablamos, más regeneraciones, más conversión hay. ¿Cómo podemos el día de hoy nosotros ver más milagros actuando en fe en las promesas de Dios? Todo ya está escrito aquí, todo ya el Señor lo declaró, todo ya está revelado, hermano. Es nada más creer. No necesitamos declarar nada, no necesitamos decretar nada. Yo sé que eso está muy de moda el día de hoy, hermano. Yo decreto, yo declaro, yo hago esto. Tú no puedes decretar ni declarar nada. Solo Dios puede declarar o decretar, esto va a ser así, y así se hace. Dios ya lo decretó, lo declaró todo, ya está todo declarado aquí.
Ahora, nuestra función es creerlo, creerlo. Y al creerlo, hermanos, cuando ponemos nuestra fe, vamos a actuar. Eso es lo que necesitamos. Poner nuestra confianza en todo lo que ya está declarado en las Escrituras con respecto a nuestra salvación. Obviamente, si confiamos, vamos a actuar en fe. Y la confianza lleva a la acción. El Espíritu de Dios está ahí, listo para manifestar el poder de Dios. Nosotros solo necesitamos actuar en fe. Actuar. Recuerda, no es creer. Recuerda la ilustración que doy de la silla, ¿cierto? Porque la gente dice, yo creo que la silla me aguanta, ¿sí o qué? Nadie te cuestiona eso. Pero ¿es eso fe? No vas a experimentar nada. Aunque creas, fe es, tienes que sentarte, y es movimiento, ¿cierto? De mi creer ya pasó a confiar. Y esto es lo que necesita el ser humano antes para venir a la salvación. Es decir, si una persona no es cristiana y ha de ser regenerada, no se trata nada más de decir creo en Jesucristo. Recuérdense que Satanás cree en Jesucristo, los demonios creen en Jesucristo. Necesita poner su vida, dar el paso de fe y confianza total, rendir su vida, decir. La Biblia en Juan 1:2 dice, mas a todos los que le recibieron. Recibir es acéptalo, recíbelo, reconócelo como lo que Él reclamó ser, el Dios hecho ser humano que vino a redimir a la raza humana, hermanos. Entonces vean ahora el versículo 44, ahí en las Escrituras. Todos los que habían creído estaban como juntos, y además dice, tenían en común ¿qué cosa? Todas las cosas, versículo 44. Entonces, una pregunta que ven, los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Pero ¿por qué? ¿Por qué estaban juntos y tenían todo en común estos creyentes? ¿Saben por qué, hermano? O algo que podemos concluir aquí es porque ellos se preocupaban sinceramente los unos por los otros. Sinceramente. Era sinceridad. Ellos se preocupaban, entonces eso los hacía estar juntos y tener todo en común. Se veían como una familia, porque en realidad somos una familia. Somos hijos de Dios. ¿Y sabían que ustedes son mis parientes? Aunque no les guste mucho, pero soy su pariente. ¿De quién venimos todos? De Adán y Eva. La misma sangre, de una sola sangre, hermanos, venimos todos. Y ahora en Cristo Jesús empezamos a la familia de la fe, pasamos a ser parte de la familia de Dios. Ellos se veían como una familia, se consideraban hermanos y hermanas de la misma familia de Dios, que era su Padre Celestial. Se preocupaban de que todos estuvieran bien. Era un interés sincero, se preocupaban, ¿están bien? O al menos que no padecieran una necesidad, sobre todo las necesidades básicas. Aquí no tiene nada que ver lujos, no tiene nada que ver, hermanos, lujos o caprichos. Está hablando de necesidades básicas. ¿Cuáles son, hermanos? Comida, bebida, el techo y ropa. Eso es lo básico. Carro. Se preocupaban entonces de que todos estuvieran bien, o al menos de que no padecieran necesidad. Estaban juntos. La palabra aquí dice estaban en lo mismo. En lo mismo, todos estaban en lo mismo, sobre la misma cosa, todos estaban. Es como una mentalidad de estar sobre lo mismo. Esta declaración indica que los creyentes tenían la misma mentalidad, debido a que entendían el propósito común que todos tenían. Estaban en lo mismo, todos aquí, hermanos. Se supone que estamos en lo mismo, estamos sobre la misma cosa. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones, animarnos, apoyarnos. Es muy probable que las decisiones que se hacían ahí de alguna manera fluyeran sin mucha oposición, porque todos estaban en lo mismo. Escúchenme, todos están en lo mismo, sí, estamos. Entonces cuando tenían que hacer decisiones, pues muy probablemente no había mucha oposición, tal vez había cero oposición. ¿Por qué? Porque todos estaban en lo mismo. Porque todos estaban sobre la misma cosa, sí, vamos a hacerlo, sí, vamos a alcanzar, sí, vamos allá, sí, porque todos estaban en lo mismo, la misma mentalidad.
Pero el otro lado, esta era una manera también de sentirse protegidos por los demás, estar unido al grupo. Eso es bueno para nosotros los seres humanos. Es como las ovejitas, hermanos. Las ovejitas en el campo, si se mantiene unida al grupo, hay más seguridad y hay más protección para ellas. ¿Sabían eso? Es una realidad. ¿Recuerdan la parábola de la oveja perdida? Cuando Jesucristo dijo que aquí un hombre tenía 100 ovejas, pero una de ellas se perdió. Entonces ahora, ¿cómo la encontró? Herida, llorando, triste, porque estaba solita. Pero lo interesante es que todas las demás estaban juntas. ¿Por qué, hermano? La unidad, el pertenecer a un grupo es bueno para nosotros. Si eres una ovejita que dice, yo creo en Dios a mi manera, ¿no? Yo creo en Dios a mi manera, yo no necesito la iglesia está llena de hipócritas y bla, 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 yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. Es muy difícil que sientas esa unidad, esa protección, esa seguridad. Si se alejan del grupo, las ovejitas, hermanos, son más fáciles de ser presa de un depredador, de un falso. Hay engaño en el mundo, hay mucho error, sobre todo en el cristianismo. Anda solita, cualquiera que te diga cualquier cosa te lo tragas. Porque si no has permanecido juntas, tal vez no estás edificándote, no estás escuchando a las demás ovejitas decir esto es la verdad del Evangelio. Entonces estos creyentes tenían todo en común. Todo en común podría significar una de estas dos cosas, hermano, que todos consideraban todas las cosas como que pertenecían a todos, o al menos que podían tener acceso a esas cosas si llegaban a tener necesidad. Todo es en común. Todo en común podían tener acceso a esas cosas porque las consideraban en común. Compartían todo, compartían sus cosas, todo en común. También podría indicar que todas las cosas para ellos eran algo común o no de vital importancia. Tenían todo en común, no de vital importancia. Esto hace sentido porque si ellos consideraban todas las cosas como algo común, no de vital importancia, es decir, si no la tengo me puedo morir, entonces ellos las compartían con todos los demás. Hace sentido. El día de hoy nosotros todos tenemos propiedades, pertenencias, cosas materiales, y no necesariamente estoy hablando de casa, pero tú y en el lago, tú sabes muy bien. El día de hoy yo les podía contar a cada uno al menos 3 cosas que son dueños, ¿cierto? Hasta los lentes, las alhajas, los zapatos, la ropa, ¿cierto? Todo. Son cosas que nosotros tenemos. Entonces, compartir lo que uno tiene es algo muy noble y requiere confianza en la persona y despego de las cosas materiales, ¿cierto? Necesito despego, es decir, que no, mira mi guitarra o mi carro, yo no sé. Compartirlo requiere o implica, hermanos, confianza en el que lo está dando, el que lo está prestando, y despego a las cosas materiales. Claro está, vean, esta práctica implica responsabilidad, honestidad, sinceridad y compromiso cuando practica uno eso. Y hay comunidades que, créanme, eso todavía lo hacen. Hay comunidades que, según sé, aún ni siquiera son cristianas. Asumo que no son cristianas, puede ser que eso sea lo que los mueva. Pero en México, aquí en Estados Unidos, donde todo el mundo realmente se apoya y se presta. Eso existió en México, eso existió aquí tiempo atrás. Si a un vecino necesitaba una podadora, no, aquí está la mía, se la prestaba. Que necesitaba un machete, aquí está el mío. Todos se compartían las cosas. Qué tremenda vida, ¿no, hermanos? De tener las cosas en común, todas las cosas, apoyarnos. Cuando estuvo el hermano Rubén Sotelo, no sé si lo dijo en la predicación, pero creo que lo platicó en una reunión de casa que tuvimos. Y esto es real, los judíos son buenos para hacer negocios. Los judíos se apoyan mucho. Y hay comunidades, los salvadoreños, los mexicanos, se apoyan.
Los judíos, según nos decía el hermano Sotelo, que cuando ellos van a hacer negocio, lo hacen con un gentil. Es decir, si quieren comprar algo, un judío se lo compra a otro judío para hacer negocio. ¿Entiende? Más si hay panadería, ok, este judío, ok, vamos acá, porque vamos a negociar, le voy a dar dinero para que él prospere. Pero si yo voy a vender algo, no se lo voy a vender a un judío, sino aquí en un gentil. Vean, hermanos, son sabios. No hay nada en realidad, no hay nada de malo. Ahora, yo sé que el día de hoy políticamente ya estarían diciendo, esto es discriminación, bla, bla, bla. Pero no hay nada de malo, eso es ser inteligente, ser sabio. Pero el punto es apoyarse. Entonces, vean, también recordemos que esto ha de fluir. Cuando hablamos de estas las cosas, de prestar, de tener todas las cosas en común, ha de fluir de una manera natural, considerando el aspecto cultural del grupo de creyentes. Ellos tienen su cultura, y estamos hablando de una cultura de hace 2000 años. La forma de vida era muy diferente. Por más que nosotros quisiéramos el día de hoy tal vez hacer algo así, tal vez algunas cosas tendríamos que cambiar debido al contexto cultural y social que estamos viviendo. Pero el principio es el mismo: apoyarnos entre nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, y ver por las necesidades de los unos a los otros. Que no nos falte nada, asegurarnos, hermanos, que siguen adelante, que están creciendo en la fe, pero también se les está supliendo las necesidades. Esto no se hace como una imposición o como una obligación. Tienes que prestar tu carro. Eso ya sería tipo secta. El sectarismo es, no, todos los que entran a esta iglesia tienen que caerse con no sé con cuánto y tienes que donar tu carro y tienes que, esa no es la manera, no es lo que estamos viendo aquí. Esto era guiado con libertad por el Espíritu Santo de Dios. Lo que sucedió en la vida de estos cristianos, también es importante decir, no es normativo o un mandato para todos los cristianos en todas partes del mundo. El libro de los Hechos está describiendo, esta fue la vida de los primeros cristianos, así es como ellos vivieron esa vida cristiana, pero no es un mandamiento, no es algo normativo. Ellos hicieron así, ahora nosotros también tenemos que hacerlo así, porque no eso no lo vemos en la Biblia. El principio en sí no cambia: tener todo en común, compartir, ser despegado a las cosas materiales. El principio no cambia. Ahora, el cómo hacerlo puede ser diferente en diferentes culturas y grupos étnicos. ¿Están de acuerdo, hermanos? Versículo 45, vean: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y hay gente, hermano, que agarra eso para enseñar el comunismo. Ahí está, comunismo o socialismo, ahí está, nada que ver, hermano. Eso es totalmente diferente. Pero el punto es, vean, en ese versículo 45, ¿por qué estos creyentes cristianos vendieron sus posesiones por causa de los necesitados? ¿Por qué hicieron eso? Porque valoraban más a los otros hermanos que a sus posesiones materiales. Valoraban más la vida de su hermano o hermana en la fe que algo que tuvieran ahí, hermanos, de cosa material, cosa que no tiene vida. O aún animales. Yo sé que ahorita los defensores de los animales pegarían el grito aquí, hermano, no me importa. Pero realmente la vida de un animal no se compara a la vida de un ser humano. Fifi o Chilín, hermano, por mucho que lo quieran y gaste dinero, no es igual que un ser humano. ¿Entienden? Un caballo, un perro cochino, no, hermano, no hagamos igual. Esa es una mentalidad evolucionista, es la religión del evolucionismo, de que todos venimos de los animales y que nada más que somos animales más inteligentes. No somos animales. No eres un animal. El ser humano a veces se comporta como uno. Y tal vez porque se ha creído la mentira del evolucionismo. Somos seres humanos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios. Somos seres personales, mente, emoción, voluntad. Y a un animal, un carro, una vaca, animal, cosa, por la vida de un hermano.
por el bienestar de un ser humano. Y la Biblia es muy clara, Cristo vino a salvar a pecadores. Y tu gato no es un pecador, no dice la Biblia eso. Cristo vino a salvar pecadores, seres humanos. ¿Recuerdan Génesis capítulo 3, la caída? Seres humanos. Afectó al mundo, al reino, al mundo de los animales también. Aún a la tierra la afectó, pero Cristo derramó su sangre, no por chilín, por ti, por un ser humano, hermanos, por seres humanos, seres creados a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿por qué valoraban más a las personas que las cosas materiales? Por su nueva cosmovisión. Y en el mes de julio voy a tener una reunión de exalumnos donde gradué en Río Grande, Instituto Bíblico en Edinburgh, Texas, y me invitaron a hablar de la cosmovisión. Esto me apasiona porque realmente es muy importante, porque ellos empezaron a valorar más a las personas que a los animales o a las cosas, por su nueva cosmovisión. Y esa es una palabra no bíblica, sin embargo la quieren hacer bíblica porque eran regenerados. Y un ser humano regenerado entonces ya veía todas las cosas a través de la enseñanza de la Biblia. Y al hablar de cosmovisión es exactamente eso. Es cómo es tu perspectiva del mundo, cómo ves el mundo, qué lentes usas. Nosotros los hijos de Dios es a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo real. ¿Recuerdan qué es la realidad? Lo que Dios dice. Eso es realidad. Todo lo que se opone a lo que Dios dice, eso no es realidad. Realidad, recuerda lo que Dios dice. Tiene que haber una realidad genuina. Válgame la redundancia, tiene que haber una realidad real. Y no es la que Satanás dice por medio del mundo, use a quien use. La realidad real es lo que Dios declara. Somos hijos de Dios. Eso es realidad pura, genuina, real, porque Dios lo dice. No nos importa que nos diga quien lo diga. El título que sea pastor, sacerdote, papa, obispo o presidente, no importa, hermano. Si se opone a la realidad de las escrituras, eso no es real, eso es mentira. Solamente tenemos un estándar de realidad y es la verdad de nuestro Dios que está revelada aquí en las escrituras. Y ellos entendían eso, hermano. Tenían un nuevo corazón que los hacía ver las cosas materiales completamente diferentes a los no creyentes, que también valoraban muchísimo esas cosas. Ahora ellos conocían genuinamente a Dios vivo y verdadero. Toda su vida y sustento se encontraba en Dios. Además, ellos tenían una misión en el mundo. ¿Cuál era la misión? ¿Recuerdan? Ir y hacer discípulos a todos los grupos étnicos. No podían perder el tiempo o entretenerse en acumulación de riquezas o envidias. Eso es pérdida de tiempo. Y eso es lo que hace el diablo el día de hoy con creyentes, ¿cierto? No negamos su fe en Cristo Jesús. No negamos que son hijos de Dios y que son salvos, pero están entretenidos acumulando riquezas. Tienen oportunidad de hablar de Cristo cada día, pero su mentalidad es ser populares, ¿cierto? Ganar más dinero, otra posición, llegar a ser un CEO. O sea, están así, hermanos, entretenidos. Son hijos de Dios, sí, pero están fuera de lo que realmente el Señor nos ha llamado a hacer. Están perdiendo su tiempo. Están perdiendo su tiempo en cosas que cuando llega el día de la muerte, ¿qué sucede con esas cosas? ¿Dónde queda tu casonona por la que? ¿Dónde queda tu carro que te pasaste 2 horas, cierto, lavándolo y encerándolo? Y no estoy diciendo, ustedes me conocen, hermano, no estoy condenando nada de eso. No estoy diciendo que un cristiano no puede ser rico, ni que puede tener un buen carro, ni una buena casa. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es cuando el enemigo nos engaña y se nos va la vida. Se nos va la vida, hermano, tratando de acumular eso o tratando de mantenerlo. Porque entre más una casotota, y ahora cómo lo va a hacer para mantenerla, pues tiene que trabajar más. Y ya no viene a la iglesia. ¿Cómo? Y ya no se alimenta de las cosas de Dios. ¿Sí?
se descuida, se llega a descuidar la vida espiritual, y entonces como una espiral, ¿cierto? Un remolino, una espiral que va para abajo, no me alimento, entonces menos deseo tengo, no me alimento, etcétera. Las cosas materiales pasan a segundo plano cuando el ser humano llega a conocer a Jesucristo, el Hijo del Dios vivo y verdadero. Todo pasa a ser secundario en nuestro corazón. Eso ya no es lo más importante. Lo más importante es nuestra relación con Dios. Es crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús. Y ustedes saben, se tiene uno que alimentar. Y eso nadie te lo va a meter a la fuerza. Eso tú tienes que al menos buscarlo. Te tienes que alimentar. Esto siempre sucede, nunca falla, cuando el ser humano tiene un nuevo corazón, las cosas materiales pasan a segundo plano. Todo hombre o ser humano piadoso, cristiano, vive una vida simple. No caer, hermanos, en la trampa del materialismo. El materialismo es horrible. Es por eso, cosas, porque tienes que tener más dinero para tener cosas. Y hace muchos años, vean cómo está el mundo, vean lo que hace el ser humano por tener cosas que según lo hacen sentir mejor, cosas que la quieren disfrutar, pero últimamente son cosas, y por eso hasta llegan a matar o robar, ser deshonestos, infieles a las promesas de su esposa, su esposo, sus hijos. El mejor ejemplo de este estilo de vida lo tenemos en nuestro mismo Señor Jesucristo. Él nació en una clase social pobre, no como lo pintan los que predican el evangelio de la prosperidad, el prosperity gospel, que dicen: yo no sé de dónde sacan. La única manera, hermano, es torcer la escritura para decir que Jesucristo era una persona muy, muy adinerada y que tenía en una casa un castillo. No. Yo no sé cómo hace esa gente, hermano. Pero el apóstol, la Biblia es clara: Jesucristo era hijo de un hombre, como se decía, obviamente sabemos que la naturaleza física o humana es de María, pero su papá era José y era un carpintero. Y un carpintero no usaba Rolls Royce. Un carpintero no tenía las extravagancias, hermanos, de anillos y de coronas y de tela fina. Un carpintero nunca vivía una vida así. Tenía para comer y seguir adelante. Pero los que promueven ese falso evangelio, del evangelio de la prosperidad, este hombre en el radio, yo le escuché, pastor: yo soy hijo de Dios, amén, y por eso manejo un Rolls Royce. Amén, jajaja, toda la gente riéndose y decía: claro, vamos a hacer eso también. Qué triste, hermano, qué triste. La realidad es que lo único que yo he visto, no he visto gente sentada así teniendo tanto dinero. Lo único que lo tiene es el que lo está predicando. Ese sí puede tener zapatos de más de $100 y Rolls Royce y avioneta privada y una mansión con su aire acondicionado y calefacción y alberca y todo. Los que hablan enfrente, no la gente, créanme, hermano, estoy hablando de la verdad. Pero es increíble cuánta gente todavía sigue apoyando y dando dinero a la gente, hermano, y ellos no progresan. Amigo, muéstrame tus millones de dólares y estás sentado ahí y estás dándole. A él sí yo le creo, porque él sí tiene dinero, porque ustedes se lo han dado, les digo. Pero la gente común no. Entonces, vean, hermanos, el mejor ejemplo de una vida simple, sencilla de Cristo Jesús. Vivió una vida sencilla, sin grandes posesiones materiales. De acuerdo al registro bíblico, él perteneció a la clase social pobre, solo tenía las cosas básicas para vivir. Un carpintero, no tenía mucho dinero. Y Cristo, ese mismo Cristo que ha venido a vivir dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos, que nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra confianza en Él, ese mismo Cristo, con ese espíritu de humildad, ese Cristo que vive dentro de nosotros. Créanme que se disfruta la vida, hermanos, si estamos despegados de lo material y vivir vidas simples, sencilla. El mundo, el bombardeo con tanto lujo y tanta cosa. Por eso es que la humanidad y la sociedad está tan llena de ansiedad y depresiones, porque ya no sabe qué más hacer,
¿Qué vas a hacer para qué? Para dos cosas. Para empezar a vivir la vida que me están pintando acá el Satanás. Y otra, los que ya la empezaron a vivir, ahora ¿cómo les voy a hacer para mantenerla? Y están preocupados. Pero Cristo, este mismo Cristo, hermanos, es el que nos hace no afanarnos y no obsesionarnos o enamorarnos de las cosas materiales. Este mismo Cristo es este mismo Cristo el que nos motiva a priorizar, a hacer prioridad, hermanos, en nuestras vidas en torno a su voluntad. Mi vida, tu vida, va a girar en torno a qué es tu prioridad de acuerdo a Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios para tu vida? Bueno, entonces organízate y haz tus prioridades de acuerdo a la voluntad de Dios. No de acuerdo a tus sueños. Tienes sueños, está bien, pero eso no es la prioridad en tu vida, recuerda. La prioridad en tu vida es hacer la voluntad del Señor y ir por el mundo, predica el Evangelio a toda criatura. De manera que quiera el Señor que cada uno de nosotros crezca en el conocimiento de Cristo Jesús de tal manera que lleguemos a valorar más al ser humano que las cosas materiales. Amén, hermanos. Amén. Entonces, tal vez estos cristianos vendieron, ok. Esta es una buena manera que podemos hacer. Miren esas preguntas que están ahí en la pantalla, pero si pusieron todas ahí. Hablando de cosas materiales, yo les diría, bueno, algo que puede ser es, llega hoy a tu casa, siéntate en la sala, en donde sea, comienza a mirar todas y cada una de las cosas a tu alrededor. Yo no sé cuántos lo van a hacer, pero esta es una idea. Espero que muchos lo hagan. Hay que sentarnos, hermanos, y empieza a ver todas y cada una de las cosas que tienes en tu casa. Y hazte esta pregunta: ¿cuánto pagué por eso que está ahí? ¿Cuánto lo valoro? En realidad necesito eso. Y otra vez, ¿podría yo vivir una vida de satisfacción espiritual y de gozo en Cristo Jesús sin esas cosas? Y otra, hermano, que es apoyo para las necesidades del ser humano con la misma facilidad con que obtengo o pago por estas cosas. Y que Dios haga su obra en su corazón. Pero seamos honestos, es decir, porque cada uno de nosotros tenemos cosas, ¿cierto? Y con cuánta facilidad pagamos para lograrlas y cuánto nos esforzamos para tener esas cosas materiales. Preguntémonos, hermanos, desafiémonos. Apoyo con esa misma facilidad y rapidez y esfuerzo para lograr cierta cantidad la obra del Señor para las necesidades de predicar el Evangelio. Y luego muévete a otro cuarto y considera las mismas preguntas y después permite que el Espíritu Santo de Dios hable a tu corazón. Es sencillo. Estoy tratando de que se sientan mal, hermano. No, es algo de valor para mí. Yo mismo ya lo hice y no voy a volverlo a hacer. Y una vez más, hermano, no, por favor, no vaya a caer en el error que el pastor Roberto dice que los cristianos deben de ser pobres, porque no, eso no enseña el pastor Roberto. Pero el pastor Roberto enseña que tengamos prioridades en nuestra vida, porque la vida sencilla es lo mejor, no hay nada mejor que una vida sencilla, hermanos. Entre más cosas tienes uno, más te preocupas. Es una cadena. Entre menos estás despegado de esas cosas, ok, ¿cierto? Se perdió esto, se descompuso el carro. Señor, gracias, tú sabes, tú me lo diste, Señor. Me gustaba mucho y lo quería mucho. Así, hermanos. No que no nos va a afectar necesariamente cero, por ejemplo, se quema nuestra casa, se quema mi casa. Claro, porque ya no tengo mi casa, pero era mi casa. Bueno, era la casa del Señor que me dio mientras Él sabía que se iba a quemar, ¿cierto? Entonces me la dio para... Entonces yo veo mi casa, la casa quemada y digo, bueno, Señor, pues, a ver, ¿y ahora dónde me vas a meter? Otra. ¿O quieres que duerma en la intemperie? Bueno, ¿por qué no? Dios puede decir, sí, mijo, quiero que duermas a la intemperie por unos días. Ok, Señor, está bien, gracias, Dios. Porque, ¿cómo? Ahorita sí, ¿verdad? Ok, este es el techo, Señor, mira las estrellas que me das. Muy bien, hermanos, vamos a detenernos ahí, pónganse de pie y
quiere el Señor, porque esto nos anime a imitar a los primeros creyentes, hermano, y a seguir adelante el día de hoy en nuestra fe. Pónganse de pie, cierren sus ojos, voy a hacer una oración para ser despedidos. Dios, gracias por tu palabra y gracias porque es tu Espíritu Santo el que últimamente ilumina nuestro entendimiento, Señor, para comprender la verdad de tu palabra que nos hace libres. Gracias porque tú guiaste a tu siervo Lucas a que escribiera esto, Señor. Tú lo inspiraste para que mantuviera intacto ese registro de lo que sucedió y ahora nosotros somos edificados, Señor. Gracias, Padre, por este día tan precioso. Llévanos con bien a nuestros lugares y el resto de este día, Señor, te pertenece, al igual que el resto de nuestras vidas en esta tierra. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos despedidos, Señor.